por qué nos parece que es importante que al hacer el monitoreo se entreviste a los participantes. Con la Agencia Reguladora de Perú hicimos entrevistas a participantes en ensayos clínicos de VIH, SIDA y de tuberculosis. No hicimos mucho, unas 12 o 13 entrevistas, pero eso fue suficiente para darnos cuenta de que hay bastantes problemas. Primero, muchos de los que firmaron el consentimiento informado lo firmaron sin leerlo. No porque no les dieran tiempo para leerlo, sino porque como muchas veces el médico tratante es el que recluta, los participantes se fían del médico tratante. Y sí, doctor, si usted dice que tengo que firmar, pues yo firmo aquí. Y no se lo leen, se lo leen al llegar a casa. La otra cosa que vimos que sucedía era que como en los centros de investigación tratan al participante mucho mejor que en los establecimientos públicos, pues los participantes hacen todo lo posible porque no los saquen del experimento. Entonces, por ejemplo, una de las participantes decía, bueno, yo veía que a mí me daban 20 pastillas y a otra gente que estaba en el mismo ensayo y solo le daban 10. Pues yo en un momento, como me dolía el estómago, dejé de tomar las 20 pastillas y empecé a tomar 10. Y tuve razón, porque luego el médico me dijo que empezara a tomar solo 10. Pero ella nunca le dijo al médico que estaba tomando solo 10 pastillas y las otras 10 no se las tomaba. Y nos dijo, y por favor, ustedes no se lo digan, porque si se enteran de que les he mentido, me echarán del protocolo y yo quiero estar en el protocolo. Hablan de protocolos, no hablan de experimentos. O otro paciente se había ido a urgencias, sabía que podía ir al centro de investigación si tenía un efecto adverso, pero en lugar de ir al centro de investigación, porque cuando se encontró mal era un fin de semana, se fue a un hospital público y en el hospital público no le dijo que estaba en un proyecto de investigación. Entonces le dieron tratamiento que se lo tomó. El paciente no sabe si ese tratamiento interfiere o no con la investigación y puede o no avisar al coordinador del proyecto a posteriori, no antes. Entonces, lo que vimos era que habían pacientes que estaban corriendo riesgos que no debían, que se estaban exponiendo a riesgos que no debían exponerse y que además podían estar alterando la integridad de los datos que se recaban. Y eso nadie lo va a saber a no ser que se hagan entrevistas de profundidad con los participantes y que el que haga estas entrevistas de profundidad sea una persona externa, no puede ser un miembro del equipo de investigación, porque hay que presentarlo como dos cosas separadas. La otra cosa que también nos dimos cuenta es que hay mucha inducción indebida, que no siempre se descubre a la hora de hacer el consentimiento informado. Habían médicos que habían dicho, si usted se inscribe en este ensayo tiene un 100% de posibilidades de curarse. Si no se inscribe, pues ya lo sabe, solo tendrá acceso a los medicamentos que le da el sector público que no son buenos. Si usted fuera mi hija, yo le recomendaría que se apuntara a ese experimento. Si usted se apunta, este tratamiento es de 2 meses, en cambio el normal tardaría 6 meses. Esa inducción indebida tampoco la puede saber ni siquiera teniendo a un fedatario que esté presente durante la toma del consentimiento informado. Esto se ha hecho antes, lo ha hecho antes el médico tratante. Entonces, ese estudio en Perú vimos claro que los pacientes están sometiéndose a riesgos que ponen también en riesgo la integridad de la información. Y obviamente habría que evitarlo y que hay inducción indebida. Incluso a veces hay algunos comités de ética que hablan con los participantes, pero solo después de que se ha producido un efecto adverso. Y la mayoría de comités de ética
en realidad no llegan a hablar con el participante, sino que se fían de lo que le dice el investigador principal, que puede decir que sí les han ofrecido tratamientos, pero pocos verifican quién ha cubierto esos gastos y si los ha cubierto el sector público o el sector privado. Otras debilidades estructurales que poseen los CIs es que los CIs trabajan aisladamente, o sea, todo el volumen de conocimiento que aplican a la evaluación de ese comité es el que tiene, de ese protocolo es el que tienen dentro del comité. No se comunican con otros comités, aunque sean comités que están revisando el mismo protocolo, por las cláusulas de confidencialidad. Una cosa estructural, creo que también es un inconveniente, es que muchos comités de ética están ubicados dentro del centro de investigación de ese establecimiento público o de esa universidad. Obviamente, la misión del centro de investigación es promover la investigación, por lo tanto, hay una tendencia a que los CIs sientan que su obligación es facilitar la investigación, no tanto proteger al participante. Es frecuente que haya un miembro del comité de investigación participando en las reuniones del comité de ética y que ese miembro, precisamente por lo que representa, tenga más peso que otros miembros del comité. En realidad, en México incluso se permite que el comité de investigación y el comité de ética sesionen juntos. En México, ya os lo he dicho, el representante de la comunidad tiene voz, pero no tiene voto. En algunos países, si un comité de ética no aprueba un ensayo clínico, puede volverlo a someterlo a otro comité de ética, y si ese lo aprueba, se puede hacer en todos sitios. Esto en Colombia se conoce como carrusel. Esa práctica es cuestionable. Y también hay CIs que aprueban protocolos que se implementan en zonas muy distantes, y eso impide que puedan hacer un monitoreo adecuado o incluso que conozcan a los investigadores para poder evaluar la adecuación del equipo de investigación, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco del proceso que se usa para revisar los protocolos, y en eso no varía mucho de cómo se hace en los otros países. El CI recibe el protocolo y se distribuyen las tareas. Y generalmente, generalmente se asigna la revisión del protocolo a 2 personas, en el mejor de los casos, a veces solo a uno, se hace por turnos, y en algunos casos el que hace la revisión más grande, eso sí cobran, pero no en todos. En general, los CIs tienen un mes para revisar esos protocolos y se hacen muy pocos cambios. Generalmente los comités dicen que los protocolos están muy bien escritos y no se hacen cambios porque por cada cambio que quisieran hacer se atrasa la ejecución del protocolo. Y además quizás porque no tienen capacidad científica para criticar los protocolos de la industria. Todos los entrevistados, prácticamente todos, aparte de revisar la parte ética, también revisan la parte científica. Entonces, cuando se reúne el comité, esos que han hecho la lectura presentan sus observaciones y todos comentan y deciden. Es frecuente que en esas decisiones se utilicen listas de cotejo. A los representantes de la comunidad, que son a los que se suele asignar la revisión del consentimiento informado, dijeron abiertamente, sobre todo en los grupos focales, que ellos, cuando se trata de protocolos financiados por la industria, no pueden revisar el consentimiento informado porque, por lo que os decía antes, de la inscripción competitiva. Si hacen revisiones al consentimiento informado, no se aprueba el protocolo, se retrasa el ensayo clínico y ya ese establecimiento corre el riesgo de quedarse fuera. O sea que los consentimientos informados de los protocolos financiados por la industria básicamente se aceptan y los cambios son cosméticos. Este es el investigador principal y aquí está su teléfono y este es el teléfono del comité de ética.
Y eso lo pudimos comprobar porque en ese otro estudio que todavía no hemos publicado de las vacunas de Janssen, comparamos los consentimientos informados de 6 países distintos. El único que era diferente era el de Brasil. Y eso fue, creo yo, porque en Brasil se centralizó la revisión de los protocolos de los estudios de COVID en un comité central. Y ese comité central sí puede hacer cambios, porque ahí, si él no aprueba, nadie puede inscribir. O sea que el límite o la limitante de la inscripción competitiva, si hay un comité central que revisa el consentimiento informado, no afecta. Y el consentimiento informado que se utilizó en Brasil era mucho más entendible que el que se utilizó en los otros países de la región, que incluía Argentina. Entre los temas que más se discute está el placebo, y todos dicen que intentan limitar el placebo. Para los estudios que están colgados en nuestra página, hicimos una tabla con la evolución de los ensayos clínicos, los números de ensayos clínicos que se estaban haciendo en cada país y cuántos estaban controlados simplemente con placebo, no con un add-on, sino un grupo que únicamente recibía placebo, y el porcentaje de ensayos clínicos por país que usan controles por placebo no ha cambiado de forma notable. Básicamente es lo mismo, y en algunos básicamente es lo mismo, está plano. La otra cosa que dicen, que también discuten mucho, pero que, como os he dicho, en la práctica no se traduce nada, lo critican porque dicen que son muy largos, que a veces el mismo CI ni los entiende, pero no se hacen cambios. Y ya os he dicho antes que hay evidencia de inducción indebida. En Argentina, en la provincia de Buenos Aires, tenéis una experiencia que es bastante interesante, que es la de las fedatarias. Las fedatarias están presentes durante la toma del consentimiento informado y hacen preguntas al participante para asegurarse de que entiende sus riesgos y que es parte de un experimento. Esa experiencia, que a mí me parece que es bastante buena y bastante interesante, en realidad solo se estaba aplicando en 2 de los hospitales. Se estaba aplicando bien. El fedatario tiene que estar. El fedatario lo único que tiene que hacer es decir que esa forma la está firmando el paciente. Pero en Mar de Plata, y creo que era en un hospital de Bahía Blanca, las fedatarias además hacían esas preguntas, y eso era lo que era interesante de hacer, porque además es una buena forma de hacerse amiga del participante y de después poder hacer seguimiento. Pero obviamente eso requería fondos. En este caso lo pagaban los hospitales, era gente asalariada, pero que tenían que presentarse en el hospital en cualquier momento cuando se estuviera inscribiendo a un paciente. Y eso es difícil, encontrar a gente que tenga esa disponibilidad. Pero esa es una figura que yo creo que Argentina debería promover y extender a otras provincias y fuera de sus límites geográficos. Y el otro tema que también era muy controversial es cómo gestionar los consentimientos informados para coger muestras que se vayan a depositar en biobancos. Ahí la tendencia era tener una hoja de consentimiento informado separada y a decir que solo se iban a poder usar esas muestras biológicas para investigaciones relacionadas con el estudio principal para el que se obtuvieron. Pero los comités estaban deseosos de tener más información sobre cómo manejar eso, y también reconocían que aunque ellos pusieran esos límites, pues una vez la muestra está en un biobanco, corresponde al biobanco decidir qué hace con ello. Otra cosa que preocupaba mucho, sobre todo en Colombia, eran las enmiendas. Decían que se hacen tantas enmiendas que acaba siendo un proyecto muy diferente del que se aprobó. Y en su opinión, hay momentos en que uno debería decir
esto ya no se aprueban más enmiendas, este es un protocolo nuevo, pero no tenían forma de resolverlo en ningún momento. El acceso post-ensayo tampoco estaba claro, se hace a través de uso compasivo o un protocolo de extensión, pero también nos encontramos con mucha gente que consideraba que no se había de exigir el acceso post-ensayo hasta que ese medicamento no se incluyera en las guías clínicas, pues porque después del ensayo clínico todavía pueden aparecer muchos efectos adversos, no se desconoce el patrón de seguridad de ese producto. O sea que a lo mejor hay que hacerlo producto por producto, pero en su opinión no había que presionar para que el participante tuviera acceso al tratamiento. También vimos que en algunos sitios hay consentimientos informados que ya de entrada dicen o no se comprometen a que el participante tenga acceso post-ensayo al producto en investigación. Los efectos adversos, ya os he dicho que es frecuente que estén en el sector público. No obtuvimos contratos. Yo creo que cuando los ensayos clínicos se hacen en centros privados, probablemente los contratos incluyen una porción para cubrir los efectos adversos, pero no estoy segura de que esto suceda así en el público. Y sí nos ha quedado mucho resquemor también al leer la legislación de que probablemente el sector público esté pagando por la restauración de la salud de aquellos que han tenido efectos adversos. Otro punto de fricción son las cargas de trabajo. Algunos de los que hacen investigación son peces gordos dentro del hospital y se dedican y hacen mucha investigación, pero dedican pocas horas a las áreas clínicas. En cambio, reciben un honorario por dedicarse al trabajo clínico. Ese problema no está solucionado que sepamos en prácticamente ningún sitio. En Argentina, en algún sitio decían que para hacer ensayos clínicos tenían que quedarse en el hospital después de sus horas de trabajo, pero eso nadie vigilaba que fuera así. Ahora, el otro tema es cómo se hace el reclutamiento. Lo del reclutamiento por parte del médico tratante era una cosa que preocupaba, pero no se hacía mucho por evitarlo. También, aunque es ilegal, se usa médicos reclutadores, o sea, un investigador principal paga a otros médicos porque le envíe sujetos de investigación. Y ahora también se están utilizando mucho las redes sociales y los medios de comunicación social para reclutar. Es muy frecuente que, aunque haya disminuido, y en Argentina disminuyó mucho el número de ensayos clínicos que se hacen en el sector público, se siga reclutando en el sector público y se lleven los pacientes al sector privado para participar en el ensayo, pero que luego, si aparece algún efecto adverso, se devuelven al sector público. La otra cosa es cómo valorar el riesgo beneficio del producto de investigación, y para eso hay que tener acceso al manual del investigador. Y sí hay algunos comités de ética que se leen el manual del investigador, pero la mayoría no lo hacen. Y en un estudio que hicieron alemanes y estadounidenses, que solicitaron los manuales de la investigación a 6 CEIs de Alemania, aunque solo 3 los entregaron, cuando revisaron los manuales del investigador, descubrieron que no había suficiente información para hacer un buen estudio riesgo-beneficio de la molécula. O sea que hay limitantes sobre cómo eso se puede hacer. Precisamente en Argentina, algunos investigadores dijeron que eso no debería de hacerlo el comité de ética, sino que debería hacerlo la agencia reguladora, que se supone que tiene más conocimiento sobre farmacología. Los comités de ética tampoco tienen capacidad
para evaluar si un medicamento va a aportar valor terapéutico o no al arsenal que ya tiene el país, ni para ver si un medicamento es pertinente o responde a una necesidad que no está cubierta. Eso os decía al principio que quizás se podría hacer si hubieran prioridades, si el país tuviera una lista de áreas prioritarias, pero es difícil cuando los ensayos vienen de fuera. Y luego lo del valor terapéutico pues está muy cuestionado porque en realidad solo un 10% de los productos que se testan en seres humanos desde fase 1 a fase 3 llegan a ser aprobados por la industria farmacéutica, por las agencias reguladoras. Y de ese 10% que aprueban las agencias reguladoras, un porcentaje muy bajo, un 1 o un 2%, añaden valor terapéutico al arsenal de terapias existentes. La mayoría son tratamientos YouTube, Me Too, o que ya cubren, que sirven para las mismas indicaciones para las que ya hay otros tratamientos previos. Entonces, si aportan o no, esto tampoco se puede valorar totalmente al principio de un ensayo clínico, pero lo que sí sabemos es que se está haciendo mucha investigación y que el valor terapéutico añadido es muy bajo. Y del valor social es lo que os decía antes, que muchos de los productos no se comercializan en los países que se han testado y si se comercializan los precios son inasequibles. Es curioso porque a muchos miembros de los CEIs les preguntamos si les parecía que era ético que se hiciera investigación para medicamentos, sobre todo oncológicos, que luego van a costar $100.000 por paciente por año. Y muchos miembros de CEIs no consideraban que el precio fuese un problema, porque eventualmente el precio bajará y eso se puede negociar después. No pensaban que esa era una negociación que se tiene que hacer a priori antes de decidir que se investigue en el país. En la toma de decisiones, pues prácticamente todos lo toman por consenso, se rechazan muy pocos ensayos financiados por la industria. Algunas veces algún comité de ética atrasa la aprobación o hacen preguntas y lo que pasa es que la industria no responde y así se quedan sin aprobar. Pero básicamente no se hacen cambios y de entrada se rechazan pocos. El reclutamiento competitivo pone presión en los CEIs para acelerar la aprobación y mucha gente piensa que los protocolos de la industria se pueden aprobar tal cual porque están muy bien escritos y no tienen problemas. Y algunos dicen que se aprueban más rápidamente que los otros protocolos de estudiantes o de miembros del propio hospital. El otro tema que tocamos era si los CEIs son independientes o si tienen conflictos de interés. Y lo que estaba claro es que la mayoría de los CEIs impiden que un miembro del CEI evalúe su propio protocolo. Esos miembros no son los que revisan su propio protocolo y no pueden estar presentes mientras se discute su protocolo, pero obviamente forman parte del mismo grupo, ¿no? Forman parte del grupo y es un poco difícil negarles la aprobación del protocolo aunque no estén presentes durante la discusión. Algunos CEIs reciben presión por parte de los administradores para aprobar los protocolos y a veces se han eliminado a personas de los CEIs por ser problemáticas o por no querer colaborar con promover la investigación. Incluso todavía siguen habiendo CEIs que incluyen a administradores entre sus miembros y eso obviamente se reconoce como un conflicto de interés importante, pero sigue sucediendo. Y aunque uno diga que
un CEI no está evaluando los protocolos de los miembros del CEI, como en el CEI hay muchos investigadores del mismo centro, pues están evaluando los protocolos de sus colegas. Un poco es hoy por ti, mañana por mí, nos ayudamos, ¿no? Y es frecuente que los investigadores pongan presión a los CEIs para que aceleren la revisión del protocolo, y esos mismos investigadores a veces utilizan a los administradores de esos hospitales. Aquí hay algunas citas de la gente que entrevistamos en un grupo focal. Dijeron: un comité de ética no es independiente. Sus miembros hacen parte de una comunidad que también se ve beneficiada por la investigación que hace la industria. Pues definitivamente eso es clarísimo. Nadie va a pelear en contra de un interés. Muchos investigadores hacen parte de comités de ética, muchos. Entonces juegan en los dos bandos. Pueden estar en un comité de ética y ser investigador principal en otras instituciones. Y luego, cuando hay investigadores fuertes o key opinion leaders, una persona dijo: entonces sí, hay que estar pendientes de la influencia de esos investigadores fuertes y analizar cómo están influyendo en los comités, porque ellos tienen presencia y deben tener presencia, pero hay que ser cuidadosos en esa incidencia que ellos tienen ahí, qué tanta fuerza logran, que yo creo que es mucha. Y si el comité realmente logra esa independencia, esa autonomía, porque de todas maneras hay jerarquías, hay personas en cargos importantes que están en los comités, y cuando los comités se movilizan esas jerarquías, ahí me parece que se pone en peligro la fuerza de los argumentos y pueden jugar más otros elementos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. La otra cosa es que los CEIs tienen bastante relación con los centros de investigación. En algunos casos incluso están ubicados en un centro de investigación y con los investigadores. Es frecuente que el director de la institución, y muchas de ellas se benefician del ensayo, o de los departamentos de investigación, nombren al presidente del CEI. A veces los directores de las instituciones ejercen presión sobre el CEI o sobre algunos miembros del CEI. Y algunos CEIs consideran que ellos son facilitadores de la investigación. Y si bien la mayoría de CEIs no se relacionan con la industria ni con las CROs, algunos de los miembros de los CEIs sí lo hacen en el contexto de hablar de medicamentos o de hablar de otros proyectos de investigación.